en qué consiste el aprendizaje-servicio, ¿vale? Bueno, el aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica, ¿vale? Eso quiere decir que es una forma de enseñar. La forma de enseñar que tenemos más tradicional es pues, que vuestro profesor o profesora entre en clase, os explique, os dé una teoría, ¿no? Y en muchas ocasiones pues así termina la clase y os vais a la siguiente, ¿no? Esta forma de enseñar es una metodología que tiene en cuenta muchas más cosas, ¿no? Obviamente tiene un carácter innovador, ¿vale? Porque, como he dicho antes, no tiene nada que ver con la enseñanza tradicional, y es una enseñanza que se basa en la experiencia, es decir, una experiencia de contacto con una realidad concreta. En muchas ocasiones esta realidad es una realidad con unas necesidades sociales específicas, y entonces tiene también añadido pues esas ganas de poder ofrecer algún tipo de servicio solidario que le dé respuesta a algunas de las necesidades que se detectan en la comunidad, ¿vale? En la comunidad, las entidades sociales, en algún colectivo en concreto, etc. Y digamos que es a través de esa experiencia desde la cual el alumnado aprende una serie de contenidos que están relacionados con una asignatura. ¿Cómo los aprende? Pues lo aprende en primer lugar porque aplica esos conocimientos en ese servicio solidario que ofrece a la entidad social. Luego, por otro lado, también aprende otro tipo de habilidades y competencias que están más relacionadas con lo que es la persona, ¿no? Con el crecimiento personal de la persona. Y luego, por otro lado, pues otro tipo de habilidades y competencias relacionadas con la responsabilidad cívica, ¿no? En vuestra motivación interna que tenéis de ayudar a los demás, pues bueno, hay que también desarrollar un poco esa responsabilidad social, ¿no? hacia los demás. Y digamos que es la experiencia la que brinda la oportunidad de aprender y desarrollar todos estos elementos. Un ejemplo, así yendo a lo práctico de lo que sería un aprendizaje-servicio, ¿vale? Pues en primer lugar se detecta una necesidad concreta, ¿vale? Que bueno, aquí en el proyecto que os comparto ahora, pues se llama Vida Sana, y las necesidades específicas que se detectaron fue que había que prevenir futuros problemas de la salud en la infancia en cuanto a 3 pilares básicos. Uno, la alimentación saludable; otro, el ejercicio físico; y otro, las relaciones sociales saludables e inclusivas, ¿vale? Ante esta necesidad detectada, bueno, podría haber muchas formas de darle respuesta a esta necesidad, pero concretamente en este proyecto se decidió hacer una serie de talleres a alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto de primaria para fomentar hábitos saludables en la infancia y favorecer una vida sana. El alumnado pudo llegar a realizar esta actividad concreta porque en una asignatura de la carrera les enseñaron pues, contenidos específicos sobre alimentación saludable, sobre la relación que hay entre una vida sana y las relaciones saludables, o entre la autoestima y la asertividad y las relaciones sociales. Es decir, que en el aprendizaje-servicio siempre vamos a tener estos 3 elementos. Una necesidad específica, ¿vale? Una actividad concreta que da respuesta a esa necesidad y unos aprendizajes que están relacionados con unos contenidos específicos de una asignatura, ¿vale? Bueno, ahora os voy a explicar 3 características claves del aprendizaje-servicio que lo hace, bueno, pues lo que es, ¿no? En primer lugar, como comentaba, este tipo de aprendizaje se basa en la experiencia en sí misma, es decir, es una forma en la que la gente aprende haciendo. También, de otra manera, también se dice que se aprende sirviendo, ¿no? O sea, realizando ese servicio solidario es cuando se aprende, ¿no? O se aprende haciendo ese servicio solidario. Entonces, existe una relación directa, ¿vale? Y retroalimentada, es decir, una se alimenta del otro entre el servicio y el aprendizaje. El aprendizaje va a diferentes niveles. Por un lado, el aprendizaje pues, relacionado con los contenidos curriculares de una asignatura específica, que es lo que habilita al alumnado a realizar un servicio o una actividad concreta. Luego, a la vez, ese aprendizaje también está relacionado con dotar de calidad al servicio que se ofrece, ¿vale?
sería casi como, bueno, servicios profesionales, casi, ¿no? Luego, por otro lado, el propio servicio en sí ofrece la oportunidad para el aprendizaje, desde esa práctica, desde esa aplicación de los contenidos currículos y a la vez también desde ese contacto con una realidad que es real, ¿no? No estamos haciendo trabajos teóricos de lo que podría ser una intervención o de lo que podría ser un taller educativo, no, lo que vas a hacer es que vas a hacer el taller educativo, ¿vale? Otra de las características fundamentales que he comentado ya es que está conectado con las necesidades reales. Es decir, no se puede concebir un aprendizaje-servicio si no se ha realizado previamente un análisis de la realidad de cuáles son esas necesidades. Porque las actividades que se tengan que plantear tienen que dar respuesta a unas necesidades concretas, ¿vale? Y luego, por último, como comentaba antes, esa experiencia es lo que brinda la oportunidad para ese desarrollo tanto personal como profesional del alumnado, a la vez que también pues, tienes ese contacto con la realidad. Vale. ¿Cómo se realiza o se diseña un proyecto de aprendizaje-servicio? Bueno, yo el reto que os propongo es que esbocéis una primera propuesta de lo que podría llegar a ser un aprendizaje-servicio y que luego lo pudierais aplicar quizá en el siguiente curso, en el curso que viene. Eso luego Francisco os podrá dar un poquito más de cuerpo a la cosa. Entonces yo voy a explicar ahora cuáles son los pasos para diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio. Y a lo largo de las sesiones que tenemos vamos a ir aplicando cada uno de los pasos para que bueno, pues podáis salir de aquí, de este curso, con un proyecto de aprendizaje-servicio que podáis llevar a cabo. Vale. Los pasos que vamos a seguir para definir ese proyecto de aprendizaje-servicio son 5. Son 5 pasos que no podemos concebir como un inicio y un fin, sino que es un círculo en continuo, ¿vale? Hay momentos en los que vamos a poder darle una vuelta al todo del círculo, pero ese última fase, que es el 5, nos vuelve a conectar otra vez con el 1, porque puede ser que de esa evaluación surjan nuevos proyectos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, partimos de nuestras motivaciones. Por eso, lo primero que he hecho es preguntaros, bueno, pues, ¿qué es lo que más os gusta de vuestra carrera, ¿no? No tiene sentido realizar un proyecto de aprendizaje-servicio si no te motiva. ¿Con esto qué quiero decir? Que es importante desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio que para ti sea lo suficientemente importante, por varias razones, ¿no? El otro día me comentaba, ¿no? Otro profesor dice, bueno, es que hay a veces que el alumnado quiere hacer el aprendizaje-servicio porque lo único que quiere es aprobar una asignatura, ¿vale? Bueno, eso es una motivación, ¿vale? Las motivaciones pueden estar determinadas por diferentes factores. Lo importante es que esa motivación te lleve a término del proyecto, es decir, que llegues a terminar el proyecto, ¿vale? Porque esto no es un trabajito teórico, esto es una inmersión real, práctica, sobre una entidad social, sobre un colectivo, sobre una problemática, sobre una necesidad. Entonces, no te puedes permitir quedarte en el camino. Entonces, lo aconsejable es comenzar desde un lugar que a ti te motive por diferentes razones, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. El siguiente paso es el análisis de la realidad. Como comentaba, los aprendizajes-servicios tienen que estar arraigados sobre el análisis de la realidad. Este análisis de la realidad lo que nos permite es detectar cuál es esa necesidad. En muchas ocasiones podemos pensar que hay una hipótesis de que hay un problema, ¿vale? Pues en el análisis de la realidad no solamente nos tenemos que quedar en la hipótesis, sino en ir a la realidad para ver si esa hipótesis es correcta o no. Hoy específicamente vamos a trabajar en esta fase 2 del proyecto y podréis ver como más en la práctica a qué hago referencia con esto. Una vez que tenemos ya identificada esa necesidad concreta sobre la que vamos a trabajar, entonces diseñamos el proyecto de aprendizaje-servicio.
¿vale? El diseño de proyectos de aprendizaje-servicio lo vamos a trabajar sobre todo en esa sesión presencial que tenemos el 24 de mayo. Y luego tendremos lo que sería la fase de ejecución y la fase de evaluación y celebración. En la fase de ejecución lo importante es que aunque estés realizando todas las actividades, es importante hacer seguimiento de que se está cumpliendo lo que se había realizado y que se está cuidando todo lo que hay que ir haciendo, ¿no? Y en la relación con las entidades sociales. Ahora hablaré un poquito más de eso. Y luego ya por último la evaluación. Y bueno, os he contado todo, pero yo en verdad lo tenía ya desarrollado cada punto después, ¿vale? Como comentaba, primer paso, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué temáticas te resultan interesantes y prioritarias? Siguiendo un ejemplo de un proyecto, pues en este caso el proyecto fue sobre derechos humanos, salud global y equidad de género, y lo que se abrió fue un espacio dentro de clase para definir cuáles eran las problemáticas más urgentes, prioritarias o interesantes para abordar este tema, ¿vale? Entonces se hicieron una jornada sobre salud global. Estas jornadas de salud global estaban sobre la base de que el alumnado no solamente participaba, daba su opinión, definía un poco qué es lo que quería, etcétera, etcétera, sino que también el grupo decidía de forma consensuada sobre qué temáticas iban a trabajar, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Por qué es importante hablar de un consenso? Porque como estamos partiendo de que debe existir una motivación inicial, no tiene sentido que parte del grupo no esté motivado con la temática y por tanto tienen que formar parte también de esa decisión y de esa participación, ¿vale? En esta primera fase del proyecto, sobre todo lo que se hace es analizar cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades detectadas, qué es lo que se considera más urgente, cuáles son también las posibilidades de incidir en esa problemática, etcétera, etcétera. Y desde ahí pues se trabaja una temática concreta, que en este caso fue pues, la salud como un reto individual y colectivo. Bien, el siguiente paso, como comentaba, es el análisis de la realidad, ¿no? Bueno, se ha definido ese problema, entonces ahora tenemos que profundizar en ese tema, ¿no? Normalmente trabajamos, establecemos nuestras motivaciones en base a un tema genérico, ¿no? Como en este caso es la salud global, ¿no? Bueno, pues la salud global, ¿cómo afecta en uno? Puede ser un determinado colectivo, puede ser un determinado barrio de una ciudad, puede ser en una entidad social concreta, etcétera, etcétera. Entonces, en este análisis de la realidad, lo que vamos a hacer es aterrizar esa temática global sobre el terreno. Es decir, sobre, en este caso, por ejemplo, va a ser en torno a un barrio concreto, ¿no? Cómo se trabaja ese tema en la ciudad, qué ocurre en la ciudad con respecto a ese tema, cuáles son las necesidades detectadas en el entorno, quiénes son las personas más vulnerables y qué asociaciones existen. Como comentaba, esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión y luego os comentaremos, Francisco y yo, cuál es nuestra propuesta. Bien, en este ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo que os comentaba, aquí lo que hicieron sobre todo es detectar cuáles son las potencialidades y necesidades que hay para diseñar el proyecto, ¿vale? ¿Cómo se hizo? Pues identificar cuáles son las asociaciones en el barrio, consultar fuentes secundarias para contextualizar la problemática, las necesidades, los colectivos que más se ven afectados. En definitiva, hacer un diagnóstico social de la problemática, ¿vale? Un diagnóstico social hace también referencia a definir cuáles son las causas, efectos, consecuencias, cuáles son los factores, cuáles son los colectivos más vulnerados, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con toda esa información, en base a esa necesidad detectada, empezamos a diseñar el proyecto. El proyecto en este momento se realiza en diálogo con las asociaciones claves. También se podría haber trabajado en ese análisis de la realidad como hay que hacer un diagnóstico de cuáles son las asociaciones que hay en el barrio y tal. Es un buen momento también para ver cuáles podrían ser esas aliadas o aliados clave.
y digamos que con esas asociaciones, que son las que viven en el barrio, ¿vale? Son las que van a ayudarnos para desarrollar ese proyecto de aprendizaje-servicio. Por favor, Nerea Luque, gracias, que se ha puesto has quitado el silencio. Vale. Seguimos. Siguiendo el ejemplo, aquí lo que se realizaron, ¿vale? Pues con el colectivo de mujeres Matagalpa se tuvieron varias sesiones para terminar de enfocar el proyecto a través de, pues eso, talleres de sensibilización con el colectivo para conocer y reflexionar sobre los propios prejuicios. Y desde ahí se diseñaron una serie de iniciativas, de actividades, ¿vale? En muchas ocasiones, cuando queremos hacer proyectos de aprendizaje-servicio, venimos con toda una mochila de prejuicios, ¿vale? Que las asociaciones locales que trabajan en el barrio nos pueden ayudar un poco a desmontar, ¿vale? Para que podamos conocer una realidad que sea más real, que no sesgada por los comentarios que nos han llegado o lo que sea. Entonces, es en diálogo con esta asociación con la que diseñaron las iniciativas. Y luego la cuarta fase, pues la ejecución, manos a la obra, sin perder, obviamente, lo que comentaba, ¿vale? Observar, reflexionar y cuidar el entorno, ¿vale? Aquí, pues bueno, lo que finalmente realizaron, pues una gincana para concienciación sobre discapacidad física, una campaña de sensibilización en redes sociales sobre orgullo loco y enfermedades mentales, y una campaña de difusión sobre la fibromialgia. Son actividades muy diferentes, con temáticas diferentes, ¿vale? Lo importante no es la actividad en sí misma, sino cuál es el camino que has realizado anteriormente para llegar aquí, porque eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que estas actividades realmente lleguen a dar respuesta a las necesidades detectadas. Y por último, la última fase es evaluar, reconocer y visibilizar el proyecto, los resultados y las alianzas, ¿vale? Aquí suele ser un momento en el que, pues eso, se ve qué es lo que ha funcionado bien, lo que ha funcionado mal, qué es lo que se puede hacer para el siguiente curso, y de alguna manera, por eso decía que esto cierra el ciclo y vuelve otra vez a la fase 1, ¿no? Porque normalmente desde esta evaluación surgen, pues, nuevas necesidades, nuevas formas nuevas posibilidades de colaborar con esas entidades sociales, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, aquí os pongo también otro ejemplo ya como resumen, que en este caso, pues bueno, la necesidad detectada era en torno a las necesidades que tienen las madres adolescentes a la hora de educar a sus niños y a sus niñas, ¿vale? Y el objetivo era pues, reforzar su sistema de protección personal. ¿Qué es lo que organizaron? Pues fueron cuentos infantiles que digamos, se ponían a disposición de este grupo de madres adolescentes para poder desarrollar pues, habilidades, conocimientos, destrezas en su nuevo papel maternal, ¿vale? Aquí, pues bueno, digamos, contenidos que se aplicaron pues, fue más pues, como la importancia de crear la red de apoyo, la coeducación, el trabajo en equipo, el compromiso ético, ¿vale? Depende de en qué asignaturas se enmarque, pues los aprendizajes y el contenido curricular obviamente va a ser diferente. Bueno, aquí hay algunas de las reflexiones que salen sobre este tipo de experiencia, ¿no? Realmente lo que marca la diferencia entre esta forma de enseñar y cualquier otra más tradicional es la potencia que tiene aprender haciendo, aprender desde la propia experiencia. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿quién inicia este ciclo, no? Estas son de nuevo las 5 fases del aprendizaje-servicio y no podemos olvidar que lo que permite el aprendizaje-servicio son, digamos, como 3 patas y luego he puesto otras 2 cosas, ¿no? Estas 3 patas son el alumnado, ¿vale? Que son, digamos, las personas que finalmente realizan ese servicio o actividades. Por otro lado, el profesorado, ¿vale? Que da el marco de una asignatura y son, digamos, los profesionales que van a formar a esas personas que luego hagan un servicio, que será el alumnado. Y luego, por último, no debemos olvidar nunca que las entidades sociales son las expertas en este tipo de contextos. Y por tanto, son nuestros aliados claves en la elaboración de un proyecto de aprendizaje-servicio, ¿vale?
Estas entidades sociales pueden ser entidades sociales, ONG, asociaciones, fundaciones, etcétera, pero también pueden ser algún tipo de institución o organismo, es decir, pueden ser centros educativos, pueden ser centros de salud, pueden ser centros de salud privados, pueden ser centros de participación de adultos, unidades de día, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que también abramos un poco el panorama cuando hablemos de entidades sociales o de agentes clave en los contextos. Y luego otras dos cosas que he puesto, que es la universidad, ¿vale? Cómo la universidad promueve este tipo de propuestas y cómo además visibiliza este tipo de propuestas, y luego por otro lado cómo estas propuestas realmente generan un cambio en la comunidad, que es el fin último siempre de los proyectos de aprendizaje.